Bendecidos hermanos, una vez más me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y bueno, para compartir la palabra del Señor. Es un gran placer el que podamos hacerlo a través de este medio, y sobre todo pues también espero que estén aprendiendo un poco, que esté sirviendo lo que estamos compartiendo, y que ustedes lo meditan, porque pues es algo que se tiene que hacer, el poder meditar lo que uno escucha. Por eso de verdad que le pido mucho a Dios que los que puedan ver estos mensajes que estamos compartiendo a través de este canal, pues que sea de edificación para sus vidas, y que puedan crecer en ese conocimiento, ya que hemos sido llamados para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y renovar nuestra mente. El tema que hoy quiero compartir tiene que ver con algo que dejamos pendiente en uno de los temas anteriores. En el tema anterior, mejor dicho, estuvimos hablando acerca del libre albedrío. Escudriñamos la escritura para darnos cuenta si es que realmente el ser humano tiene ese famoso libre albedrío, y lo estudié, dimos las citas bíblicas, lo compartimos, repito, está en el video anterior, y hablamos de que el ser humano nunca se le ha dado libre albedrío para que él haga lo que él quiera. El ser humano tiene libertad, pero no libre albedrío. Y cuando yo digo que tiene libertad, voy a pegarme a la escritura, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y cuando tú estás en esa libertad, si tú estás en Cristo Jesús, esa libertad, dice el apóstol Pablo, no la uses para pecar, no la uses como libertinaje, sino que tienes que usar esa libertad para andar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, repito, tenemos libertad en el Señor, no libre albedrío. Y los que no están en Cristo Jesús, mucho menos, porque aún siguen siendo esclavos del pecado. Les guste o no, el que no tiene el Espíritu de Cristo sigue siendo un esclavo del pecado. Entonces, es lo que estudiamos la vez pasada, de que a Adán no se le dio libre albedrío. Ya lo vimos, que Dios dijo que cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que sea él, el hombre, el que se enseñoree, para que sea el hombre el que ejerza dominio sobre la tierra, sobre los animales. Entonces, en el momento en el que Dios dijo eso, Dios está manifestando sus planes, los planes que tenía para con Adán. Y también leímos y estudiamos que cuando Dios puso a Adán en el huerto, lo puso y le dio instrucciones de lo que tenía que hacer. No solamente no lo puso para que hiciera lo que quisiera, sino que le dio instrucciones específicas para que viviera conforme a lo que Dios le había dicho. Y una de las cosas que Dios también le dijo a Adán es que no podía comer del árbol prohibido, porque si lo hacía, moriría. Y sabemos por la historia que Adán desobedeció a Dios, y fue eso lo que pasó, desobedeció. No es como muchos lo están diciendo, que por su libre albedrío Adán eligió el mal, que porque por su libre albedrío. No, realmente no es así. Vamos a leer la escritura con calma, vamos a meditar, y sobre todo con una mente abierta, sabiendo que el Señor es el que está con nosotros, y que toda enseñanza proviene de Dios. Pero no hay que agregar sabiduría humana a lo que leemos, por favor. Entonces, repito, en el tema anterior estuvimos hablando de que Adán no tuvo libre albedrío. Y si a Adán no se le dio libre albedrío, lo obvio, al resto de la humanidad tampoco tiene ese famoso libre albedrío. Tenemos, repito, libertad, más no libre albedrío. Sin embargo, dejamos pendiente, y por eso es que en este tema vamos a entrar ahorita a aclarar el por qué Adán comió. Repito, muchos dicen que por su libre albedrío. No, señor, Adán no comió por su libre albedrío. Si hubiera tenido libre albedrío, Dios no lo hubiese expulsado.
¿Por qué lo iba a expulsar si Dios le hubiera dado esa libertad? No, pues si Dios le hubiera dicho, mira, si quieres comer, come, y si no, no comas. Si hubiera sido así, Dios no lo hubiera expulsado del huerto. Pero si él, junto con Eva, fueron expulsados del huerto, fue porque Dios no les dio esa libertad, ese libre albedrío, ¿sí? Espero que puedan entender la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces vamos por favor a entrar de lleno al tema, porque quiero reducir el tiempo, quiero reducir el estudio, aprovechar el tiempo, ojalá y nos dé tiempo, Dios mediante, para poderlo compartir, sobre todo para que pueda quedar claro y ustedes lo puedan entender. Pero por favor analícenlo, si ven el video, analícenlo, y si pueden verlo otra vez, vuélvanlo a analizar. Si pueden apuntar en una libretita las citas bíblicas que vamos a estar dando, sería mucho mejor para que después ustedes las sigan estudiando, y por favor lean y lean. Y lo he dicho otras veces y lo seguiré diciendo, no se apresuren a decir amén si no leen, y dejen que el Espíritu les confirme, que el Espíritu Santo confirme la enseñanza, para que ahí sí puedan decir amén. Pero no se apresuren, por favor, a decir amén, amén, amén a todo, ni nos llenemos de emoción. Hay que, cuando leamos la Biblia, cuando estemos en la iglesia, como lo hemos dicho muchas veces, es donde más tienes que usar tu cerebro, tienes que estar más tranquilo, concentrado, por favor, en el tema, en todo lo que se está haciendo, para que puedas discernir y saber tomar lo bueno y deseches lo malo. Por favor, ya saben lo que vamos a leer. El tema es ¿por qué? Este es el tema. ¿Por qué comió Adán del árbol o del fruto prohibido? ¿Por qué realmente comió Adán? Y es lo que vamos a estudiar. Por favor, quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 3, verso 8. 3:8 del libro de Génesis. Dice así: y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En el verso 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Ahí vamos a detenernos. Quiero que analicemos por favor esto. Dice la Escritura que ya aquí, lógico, acabamos de leer que Adán ya comió. Y dice la Escritura que el Señor vino y quiso hablar con Adán. Adán, al escuchar la voz del Señor, inmediatamente corre a esconderse. Y cuando finalmente por ahí Adán contesta a la voz del Señor, le dice a Adán: Señor, oí tu voz y corrí a esconderme porque estaba desnudo. Pero el Señor le dijo: ¿y por qué te escondes? ¿Cuál es la razón por la que te escondes? Y además, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Quién te enseñó? Entonces el Señor le dice a Adán, fíjense bien lo que le dijo a Adán. El Señor le dice: ¿has comido Adán del árbol del que te mandé que no comieses? Ahora, aquí quiero que por favor entremos a analizar la Escritura. Y repito, quiero que analicemos. Estamos estudiando, pero vamos a analizar también, no solamente vamos a leer por encimita. Fíjense bien que Adán le contesta al Señor diciendo: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ojo, quiero hacer hincapié en algo. Es ahí donde muchos dicen que Adán quiso justificarse. Como que Adán está negando su participación en el pecado y que le está echando la culpa a Eva. Por eso hay predicadores que dicen que desde que se inventaron las excusas ya nadie quiere asumir su responsabilidad. Y yo les voy a decir una cosa: Adán no está tratando de justificarse. Él no está tratando de echarle la culpa a Eva. Si ustedes leen detalladamente,
Él se ha limitado a decir Señor, le contesta a Dios y le dice Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero Adán no dijo Señor, Eva fue la primera en comer y después me dio a mí. Ni tampoco agrega diciendo es culpa de Eva, habla con ella. No, no fue lo que Adán contestó. Él solamente se limitó a decir Señor, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Él está aceptando su participación, pero no está culpando a Eva. Tienes que tener mucho cuidado con la interpretación. Si tú estás enseñando la escritura, por favor, ten cuidado cómo interpretas la escritura. Y si tú eres un oyente, por favor, también tú ten cuidado de lo que estás escuchando, de cómo se te enseña. Tienes que saber que Adán no está tratando de echarle la culpa a Eva como para él quedar libre, como si él fuese un cobarde. No, Señor. Y vamos a ver por qué motivo no está tratando Adán de echarle la culpa a Eva. Y tú lo vas a ver y vas a quedar sorprendido de cómo está actuando Adán de esta manera y por qué está actuando de esta manera. Entonces, repito, hay quienes dicen que bueno, que desde que se inventaron las excusas ya nadie quiere asumir su responsabilidad, pero no, en el caso de Adán no era así. Actualmente sí, actualmente el ser humano con mucha facilidad niega sus faltas, niega sus actos. Actualmente sí, pero porque es otra mentalidad. Pero en el caso de Adán y Eva, ellos no eran pecadores, ellos no conocían la malicia que hoy en día el ser humano conoce, ellos no tenían esa malicia, no eran practicantes del pecado. Así que si Adán hubiese tratado de justificarse, de portarse como un cobarde y justificarse, echándole la culpa a Adán como para él quedar limpio, créeme que Dios lo hubiera juzgado otra vez. Y digo otra vez porque dice la Escritura que el pecado, que la muerte entró al mundo por un solo pecado. No fueron 2 ni 3, fue un solo pecado. Y ese pecado por el que entró fue porque Adán desobedeció a Dios comiendo. Si Adán hubiese tratado de justificarse como hoy en día la gente lo hace, el Señor lo reprende también por eso. Quiero recordarles aquel pasaje bíblico en el que Abraham estaba fuera de su tienda y Sara estaba dentro de la tienda, y dice la Escritura que Abraham miró al Señor venir y el Señor platicó con Abraham y le preguntó, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham le contestó al Señor, le dijo, está dentro en la tienda. Y el Señor le dice, ciertamente de aquí a un año volveré y Sara tendrá un hijo. Sara escuchó lo que el Señor dijo y comenzó a reírse. Y el Señor, como todo lo sabe, le dice a Sara, ¿por qué te has reído? Fue cuando Sara le dice al Señor, no me he reído. Y el Señor dijo, claro que sí te has reído. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede engañar. Si Adán hubiese tratado de quererse justificar, de hacer lo que muchos hacen hoy en día, créeme que entonces se le hubiera sumado también a su comportamiento. También hubiera sido juzgado por querer engañar a Dios. Pero por eso dice la Escritura que solamente por un pecado entró la muerte. No fueron 2 ni 3. Así que queda descartado lo que muchos enseñan de que Adán quiso justificarse. No, repito, no se está justificando. Adán solamente se está limitando a decir, Señor, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, el Señor le dice, después de hablar con Adán, el Señor le dijo a Eva, miren bien lo que el Señor le dice a Eva. En el verso 13, dice, 3:13 del libro de Génesis, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Le preguntó Dios a Eva, ¿qué has hecho? Y la mujer dijo, miren cómo la mujer responde a Dios, diciendo, la serpiente me engañó. Esto es algo que también tenemos que analizar, porque ya vimos que Adán no está tratando de echarle la culpa a Eva. Y miren bien, ojo, porque Eva está haciendo lo mismo. Eva no está tratando de echarle la culpa a Adán. Repito, como muchos predicadores dicen, que como Adán descuidó a Eva, por eso es que el diablo le engañó. No, señor. Adán nunca descuidó a Eva. Yo les voy a decir una cosa. Para aquellos que piensan que Adán descuidó a Eva, ¿dónde creen ustedes que estaba Adán?
¿Dónde ustedes se imaginan que estaba Adán? Muchos lo hacen ver como que Adán estaba por allá en el campo trabajando, o que estaba, no sé, cortando fruta y que Eva por allá sola. No, no fue así. ¿Por qué creen que Satanás llegó pero en forma de serpiente? Él no llegó como un ángel, no llegó como lo hizo Dios cuando Dios hablaba con ellos. No, él no llegó de esa manera. Entonces, al punto al que yo quiero ir es el siguiente. Eva no está tratando de echarle la culpa a su compañero, a su esposo. No, ella no se está queriendo también justificar diciendo, Señor, es que Adán no me cuidó. Señor, yo desobedecí por culpa de Adán. No, eso no pasó. Eva reconoce y acepta que ella fue engañada. De alguna manera, lo que yo veo tanto en Adán como en Eva es que están siendo honestos para con el Señor. Después de que Dios habló con Eva, el Señor mismo se va con la serpiente. Y si ustedes se dan cuenta, a la serpiente no le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Como ya Dios sabe que la serpiente, es decir, el diablo, es el promotor de la desobediencia y que fue él el que promovió la desobediencia, por eso el Señor le dice a la serpiente, le dice al diablo, por cuanto esto hiciste. Si se dan cuenta, por eso es que el Señor ni siquiera le pregunta. No le dice a la serpiente, ¿es cierto lo que dice Eva que tú le engañaste? No, ¿por qué? Porque el Señor lo sabe perfectamente. No hay necesidad de preguntar lo que ella sabe. Así que el Señor en el verso 3:14 del libro de Génesis dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Repito, el Señor va directo, no hay necesidad de preguntar. El Señor sabe quién fue, por qué lo hizo y cómo lo hizo. Así que el Señor va y le dice, por cuanto esto has hecho, yo sé que tú lo hiciste, le dijo el Señor. Yo sé que tú eres el promotor de esto, de lo que ha pasado. Así que por esto va a pasar así, así, así contigo. Tú serás maldito entre todas. Y el Señor empieza a hablar. Pero es así como sucedieron las cosas. Ahora, yo les voy a decir una cosa. El diablo, la serpiente, engañó a Eva. Y dice la Escritura que ella comió. Vamos a leer por favor un poquito atrás. Los voy a invitar a que lean en el verso 3, capítulo 3. En el capítulo 3, verso 1, vamos a regresarnos un poquito. Dice, pero la serpiente era astuta más que los animales, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Miren bien, para los que creen que Dios le dio libre albedrío a Adán y a Eva, miren si Eva piensa lo mismo que ustedes. En el verso 3 dice, perdón, en el verso 3:2 del libro de Génesis dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Es más, Eva está siendo bien clara y miren cómo Eva contesta a la serpiente. Y Eva dice, no podemos hacer lo que queremos. Podemos comer, Dios nos ha dado libertad de comer de todos los árboles, pero hay uno del que Dios nos ha prohibido. Eva sabe perfectamente que no tiene libre albedrío, como muchos lo han querido ver, muchos lo están enseñando. Eva lo reconoce, Adán lo sabía perfectamente. Por eso he dicho que no crean que Dios hizo a Adán y que de pronto Dios desapareció y ahí dejó a Adán para que hiciera lo que quisiera. No fue así. Adán tenía órdenes estrictas de lo que iba a hacer. Y el Señor se lo dijo, vas a labrar la tierra, enseñoréate de los animales, aliméntate de esto, esta es tu mujer, será tu compañera, pero no me vas a comer de este árbol, porque si tú comes, mueres. Entonces se dan cuenta cómo Dios le está dando por decirlo así, una lista de cosas que tenía que hacer. Ahora, entonces aquí vemos, volviendo al tema, vemos que la serpiente, es decir, el diablo, está hablando con Eva y la está llevando ¿a qué? A que coma, a que desobedezca a Dios.
el diablo quiere que Eva desobedezca a Dios. Y Eva tiene un conocimiento bien claro de que no puede comer. Sin embargo, en el verso 4 dice la escritura: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese fue el verso 5. Ahora en el verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Pero ¿qué hizo después de haber comido ella? ¿Qué fue lo que hizo? Y dio también ¿a quién? A su marido. Dio a Adán, el cual comió igual que Eva. Comió así como ella. Ella fue la que come primero. Ahora, si ella come, ¿por qué le dio a Adán? Lo que yo quiero, antes de contestar esto, porque ahorita vamos a seguir, pero antes de contestar esto, yo te voy a decir una cosa que quiero que medites, por favor. ¿Tú crees que esta era la primera vez que Eva había visto el árbol el árbol prohibido? ¿Crees tú que era su primera vez? No, Señor. Por supuesto que no. Eva conocía el lugar, conocía dónde estaba el árbol y sabía perfectamente que no podía comer de ese árbol. Y estoy seguro que nunca antes había sentido el anhelo y el deseo de querer comer, porque tenía el mandamiento de Dios y sabía perfectamente que no podían comer. Tanto ella como Adán, ambos sabían perfectamente. Así que ambos sabían dónde estaba el árbol y que no podían comer. Sin embargo, ¿por qué en esta ocasión Eva comienza a sentir un deseo de querer comer? ¿Y por qué comienza a ver el árbol como un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría? ¿Por qué? Porque ya Satanás había trabajado en ella. Ya Satanás le ha puesto en su corazón, en el corazón de Eva, en su mente, le despertó la curiosidad, por decirlo así. Y fue por eso, no quiero usar la palabra manipulación, pero fue bajo esa influencia del diablo que logra estimular los sentidos de Eva a fin de que ella sienta un deseo por querer comer del fruto. Y finalmente Eva come, no lo resiste y come de ese fruto. Pero lo impresionante es, te voy a decir una cosa, como nunca antes Eva había sentido el deseo de comer, ella en sus 5 sentidos, por decirlo así, ella en sus 5 sentidos y en su plenitud, en su totalidad, en cabal juicio, ella nunca hubiese comido del árbol y mucho menos le hubiese ofrecido a Adán. Pero como esta vez ya era la voluntad del diablo en ella, fue que ella comió. ¿Y por qué ella le ofrece a Adán? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué le tuvo que ofrecer a Adán? ¿Por qué no comió sola y ya, por decirlo así, se quedó callada? Como muchos hoy en día cometen una falta, hacen algo y lo tratan de cubrir, como para que nadie sepa. ¿Por qué ella no hizo lo mismo? ¿Por qué? Por lo siguiente. Eva le ofreció del árbol, del fruto a Adán, porque ya Eva no era Eva, ya ella no era ella. Por eso recuerden que dice en la escritura en el libro de Romanos, dice: porque no sabéis que si te sometes al pecado, esclavo del pecado eres, y si te sometes a la justicia, esclavo de la justicia eres. Entonces Eva, ya ella había quedado esclavizada por el diablo, ya era la influencia de Satanás en ella, y bajo esa influencia es que Eva va y le ofrece a Adán, porque ya Eva no era ella, sino ya era Satanás en ella. Ya ella había quedado sometida a la voluntad del diablo. Repito, ella en sus 5 sentidos, ella nunca antes primero, para empezar, nunca hubiera comido ella, y segundo, mucho menos le hubiese ofrecido a Adán. Pero esta vez come y le ofrece, porque ya Eva no es Eva, ya es Satanás en ella. Ahora aquí viene lo más interesante, que es a lo que yo quiero que lleguemos, y por favor que presten atención. ¿Por qué comió Adán? ¿Por qué comió Adán?
¿Te gustaría que leamos por favor el libro de Romanos capítulo 5:12? Si podemos leerlo por favor, espero que tengan su Biblia y leamos el libro de Romanos capítulo 5:12 para poder entender un poco la vida. El libro de Génesis no nos habla mucho de la vida en sí que llevó Adán y Eva en el huerto, pero te voy a decir una cosa que aún no te lo he dicho. Cuando Dios hizo a Eva, y dice la escritura que Dios trajo un sueño profundo sobre Adán y Adán durmió. Mientras él dormía, dice la escritura, y Dios sacó una costilla y después despertó a Adán, pero ya Dios había cerrado la carne en su lugar y Adán ve a Eva. Cuando Adán ve a Eva, se identificó con ella. Fue tanto su amor, voy a usar esta palabra, quizás fue tanto el impacto, por decirlo de esta manera, de Adán al ver a Eva, que cuando le da el nombre a Eva, le da un nombre que es superior al de los animales. Eva no tiene nada que ver con el resto de la creación. No tiene nada que ver con los animales. El nombre que Eva recibe de Adán es el propio nombre de Adán. Fue el hecho de que Adán le hubiera dado a Eva su propio nombre, diciendo, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Eso hace ver el gran amor que Adán sintió por Eva. Y vivieron mucho tiempo juntos antes de desobedecer a Dios. Vivieron años, no fueron días, tuvieron que haber sido años. Repito, la escritura no nos da el tiempo, no nos da todos los detalles de lo que pudieron haber vivido, pero una cosa estoy seguro, que Adán amó profundamente a Eva, y por eso es que él le dio ese nombre, diciéndole, esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomado, o sea, de él mismo. Un nombre muy relevante que recibió Eva de parte de Adán. Entonces, con esta mentalidad, quiero que por favor entendamos y leamos lo siguiente, capítulo 5, verso 12. Vamos a leer Romanos, dije, ¿verdad? En el verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está aclarándole a los romanos, les está diciendo, en esta carta a los romanos, está diciendo que el pecado entró al mundo por un hombre, y ese hombre fue Adán, ¿verdad? El primer hombre fue Adán. Y por eso es que entró el pecado. Ahora, pero en sí no fue Adán el que pecó primero. Bíblicamente no fue Adán, fue Eva. ¿Por qué no se cuenta el pecado de Eva, sino que se cuenta el pecado de Adán? ¿Por qué es que no se dice que el pecado entró por Eva? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, está dejando fuera a Eva y está poniendo como cabeza a Adán? Y lo está haciendo como el responsable de que por él entró el pecado. Si ustedes se dan cuenta, quiero que analicen eso. ¿Por qué? Porque recuerden que al principio, el Señor, antes de que Adán fuera creado, Dios lo dijo claramente, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, Adán fue figura de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la misma escritura lo dice. El apóstol Pablo dice que Adán fue figura de Jesucristo, del que había de venir. Entonces, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder entender, quiero que por favor presten atención, hermanos y hermanas, para poder entender el por qué Adán comió
del árbol prohibido tienen que conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque uno es la sombra y el otro es el verdadero. Adán solamente fue la figura, la sombra. Solamente eso fue. Pero Jesucristo fue el personaje real, lo auténtico, lo original, el verdadero. Entonces, para poder entender, repito, ambas vidas, y para que puedan entender el por qué comió Adán, tienen que conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que no aprendemos en el libro de Génesis lo podemos aprender en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él actuó, su venida a la tierra, su venida al mundo, su entrega por el mundo, de cómo Él se entregó, se despojó de todo. ¿Por amor a quién? A la iglesia. Entonces, yo sé que los que tienen su mente abierta ya más o menos saben para dónde voy. Lo que quiero decir es lo siguiente, para ir reduciendo un poco el tema. Lo que quiero decir es que Adán comió del árbol prohibido voluntariamente. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él sabía que al comer del árbol prohibido estaba entrando en condenación. ¿Pero por qué lo hizo? Eva fue engañada por el diablo y ella lo reconoció. Ella misma lo reconoció. El apóstol Pablo también lo dice en el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo 13, si no me equivoco, 2:13, perdón. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y en el verso 3. Fíjense bien que, perdón, no segunda, es primera de Timoteo, capítulo 2. Dice la escritura que el apóstol Pablo, fíjense lo que dice el apóstol Pablo y por qué él le dice a Timoteo, dice: yo no quiero que las mujeres, por favor presten atención y no se vaya a malinterpretar lo que voy a decir, porque algunas personas inmediatamente pueden, sobre todo las mujeres, inmediatamente pueden irse a otro pensamiento, pueden pensar otra cosa, pero quiero enfocarme en este momento a lo que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, a su hijo, como él le llama, le recomienda diciendo: no quiero que la mujer enseñe. ¿Y por qué lo dice? Miren lo que dice en el capítulo 2 de primera de Timoteo, en el verso 2:13 de Timoteo. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, es decir, en pecado. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: Adán no fue engañado. Si Adán no fue engañado, ¿qué quiere decir entonces? Esto tiene que ponerte a pensar, ok, si Adán no fue engañado, entonces quiere decir muchas cosas. Que él estuvo consciente, que él comió voluntariamente, que él sabía lo que estaba haciendo. A excepción de Eva, Eva sí fue engañada. A ella la engañaron. ¿Quién la engañó? El diablo. Y por eso es que, repito, cuando el Señor le dijo a Eva: ¿qué es lo que has hecho?, Eva contestó diciendo: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, Eva ya sabemos que ella sí fue engañada, pero Adán no fue engañado. Entonces él comió ¿qué? Voluntariamente. ¿Sí me están entendiendo? Si él comió voluntariamente, él sabía perfectamente lo que hacía. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque él sabía que por lo que Eva había hecho, Eva iba a morir. Tenía que morir Eva. Acuérdense, repito, para que lo puedan entender, tienen que ver a Adán como figura de Jesucristo. Así, y lo vamos a ir leyendo.
Adán, allá entre Adán y Eva, él se hizo pecador, pero no directamente, sino que él se hizo pecador ¿por quién? Por Eva. Por eso es que, repito, al principio leímos que el Señor le preguntó a Adán y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Y Adán contestó y le dijo, Señor, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, él sabe que es un pecador, pero no es un pecador directamente que él haya participado del pecado, del árbol, por decirlo así, sino que él se hizo pecador por Eva. Es lo que le está diciendo. Adán le está diciendo, sí, Señor, yo te he desobedecido. ¿Y por qué? Por amor a Eva. Porque Adán amó a Eva. Él sabía perfectamente, Adán no era un loco. No era un loco, no estaba falto de entendimiento. Él sabía perfectamente lo que le iba a acontecer a Eva. Eva tenía que morir. Y por amor a Eva, él también se participó de ese pecado. Se entregó. No hay de otra. Por eso, repito, el apóstol Pablo dice, Adán no fue engañado. Y repito, tienen que ver a Adán como figura de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer, por favor, miren, vamos a leer en el libro de 2 de Corintios capítulo 11, para que vayan, para que entendamos algo. Segunda de Corintios, capítulo 11, en el verso 1 y hasta el verso 3. Miren lo que dice la Escritura. Ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? ¿A quién engañó la serpiente? ¿A Adán? No, no engañó a Adán. La serpiente engañó a Eva. Por eso dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, repito, lo que estamos viendo es de que Adán no fue engañado. Él sabía lo que estaba haciendo. Pero tenía dos opciones, por decirlo así. Dejar que Eva muera, ¿y qué hubiera pasado con él? Se quedaba solo. Él sabía que en el momento de él convertirse en un pecador, en el momento en el que él comience, desobedeciera a Dios, él estaba consciente que al hacerlo ya no podía seguir reinando. Y no solamente eso, sino que la muerte le esperaba. Pero por amor a Eva, él se entregó. Tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por amor a la iglesia. Adán lo hizo también. Adán se entregó por una mujer. Jesucristo se entregó por todos nosotros, nuestro Señor y Salvador. Espero que por favor estén entendiendo. Vamos a leer el libro de Segunda de Corintios 8:9. Miren lo que dice aquí atrásito. Segunda de Corintios 8:9. Dice de esta manera: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen bien lo que Pablo está diciendo. Aquí el apóstol Pablo va a resaltar, tal y como se lo merece, porque merece ser resaltado, exaltado, alabado, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, por la humanidad. Miren, para que puedan entender bajo qué plan vino Jesucristo nuestro Señor. Él no vino, no descendió a la tierra y no se hizo humano y ya aquí en la tierra empezó a ver qué es lo que iba a hacer. No, cuando Él vino, desde el momento en el que Él descendió del cielo, Él sabía a lo que venía. Y por eso miren lo que dice el apóstol Pablo. Repito, 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico
siendo el dueño del universo, abandonó el universo, lo abandonó todo para tomar cuerpo humano y habitar entre nosotros. ¿Pero por qué lo hizo? Por amor. Dice la Escritura que por amor a nosotros. Repito, verso 9 del capítulo 8 del libro de 2 de Corintios. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Es lo que está diciendo la Escritura, es lo que nos enseña la palabra. Esto es digno de dar gloria y honra al Señor, porque Él se hizo pobre, se despojó, el Dios de la creación, del universo, de todas las galaxias, de todo lo que pueda existir. Todo se despojó y puso sus pies en la tierra, como nosotros mismos lo hemos hecho. Puso sus pies y caminó como uno de nosotros, por amor a nosotros. El Rey del universo, bendito sea el Señor por ello. Entonces, pero vamos a otra escritura. Vamos por favor al libro de Filipenses capítulo 2 y verso 4. Miren lo que dice la Escritura. Por eso es que yo quiero que vayan entendiendo por qué Adán comió. No fue por su libre albedrío. Por favor, hermanos y hermanas que puedan escuchar este mensaje, entiendan, lean, mediten en la palabra. Háganlo cuantas veces sea necesario, pero por favor abran su mente también, y yo sé que Dios nos enseñará a todos. Entonces, repito, Filipenses 2, 4, 11, miren lo que dice. Vamos a leerlo. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir como hubo también en Cristo Jesús. Es decir, Cristo, siendo el dueño del universo, lo que dice esta parte, que siendo el dueño de toda la creación, de todo el universo, dice que Él nunca asumió una actitud egoísta. No miró por sí mismo. Pudo haberse quedado con todo y haber dejado al mundo que se perdiera. Pero ¿por qué no dejó que se perdiera el mundo? Porque por eso dice la Escritura que en Jesucristo no hubo Él no asumió una actitud egoísta, sino que por amor a nosotros lo compartió. Y no solamente compartió lo material, compartió su propia vida, se entregó por nosotros. Entonces dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Voy a decirlo, Él pudo haber dicho: yo soy Dios, no tengo por qué, pero no asumió. Jesucristo no asumió esa actitud diciendo: yo soy Dios y de aquí nadie me mueve. No, Él no asumió esa actitud. Todo lo contrario, como Dios, Él se entregó por sus hijos. Él se hizo como nosotros, igual que nosotros, con el mismo cuerpo, mismas debilidades, mismo todo, igualito en todo y por todo fue semejante a nosotros. Por eso dice la Escritura que Jesucristo fue Dios hombre. Aleluya. En el verso 7, repito, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces volvemos al libro de Génesis. ¿Por qué Adán comió del árbol prohibido o del fruto prohibido? Por amor a Eva. No existían todavía ninguna otra persona. Eran solamente él y Eva. Eva y él. Y él se entregó por Eva. Por amor a Eva se entregó. Él sabía que al hacerlo ya no podía reinar. Y después del pecado, él ya no reinó. Voy a usar esta palabra, quizás no sea la más indicada, pero la voy a usar. Yo sé que el Espíritu Santo les va a abrir su entendimiento y va a darles quizás la palabra más adecuada, que ahorita en este momento quizás no estoy usando la palabra correcta, pero voy a usar la palabra. Quizás por falta de moralidad, él no se sintió con moralidad para seguir reinando, porque él había sido ya desechado, él ya había sido expulsado.
el Señor le dijo, Él sabía perfectamente que en el momento en el que ellos comieran, morirían. Entonces, en el momento en el que Adán come, él ya no tiene moralidad, ya no se siente con autoridad para seguir reinando. Cambió todo. Él quedó en un estado de pecador, en un estado donde la muerte ya había entrado. Era cuestión de días para que ellos murieran. Espiritualmente ellos murieron instantáneamente en ese momento. Físicamente no murieron, pero igual la muerte tenía que llegar física también. Pero el punto, hermanos y hermanos, que yo quería compartir y que estoy compartiendo es este: Adán realmente no pecó por su libre albedrío, y él nunca se comportó como un cobarde. Él nunca quiso echar a Eva por delante para que ella recibiera el castigo y después él. No, él se comportó a la altura. Él no obró de una manera egoísta. Él pudo haber elegido quedarse solo y que muera Eva. Si él se quedaba solo, él podía seguir reinando, pero solo. O dejaba de reinar y por amor a Eva, entonces, en cierta manera, repito, él sí se hizo pecador. Él comió del árbol prohibido, pero no porque fue engañado. Él siempre estuvo consciente de lo que estaba haciendo. Sabía que al hacerlo ya no iba a poder seguir reinando, pero su amor por Eva fue algo grandioso. Allí hay una figura de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la figura, la auténtica figura de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, se entregó completamente por todos nosotros, por amor a nosotros. ¿Cómo no darle la gloria y la honra a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nunca cometió un pecado, nunca hubo una mentira en sus labios, una maldad, un engaño? Sin embargo, Él se hizo pecador por nosotros. ¿Pecó el Señor, nuestro Señor Jesucristo, directamente? ¿Hizo algo directamente con el pecado? Nunca. Pero Él se convirtió en un pecador por nosotros. Lo mismo Adán. Adán no comió directamente, pero por Eva Él se hizo también un pecador. Espero y lo puedan entender y que esto haya abierto y pueda abrir un poco más la mente. Pero sobre todo el conocimiento. Hay que cambiar un poco el conocimiento, hay que renovar un poco y abrir más nuestra mente. Como por ahí dicen algunos predicadores, a veces es necesario sacar el cassette viejo con la vieja información y meter uno nuevo, con una nueva enseñanza. Pero no es de que sea algo nuevo realmente, porque ha estado aquí está la enseñanza, solamente que a veces... repito, como lo dije al principio, o somos perezosos y no leemos, y hay muchos quienes lo voy a decir, hay mucho predicador que también lee y se considera predicador, pero predicador de lo superficie, solamente por encimita, pero no profundiza también en la Escritura. La Escritura se deleita cuando se lee, pero se medita. Qué precioso es leer la Escritura, pero meditar en la Escritura, porque si yo solamente la leo, créanme que es lo mismo que leer cualquier libro común y corriente. Pero si tú lees la Escritura y meditas en ella, Dios te va a dar entendimiento. Yo es lo que le decía, Señor, Eva fue la que pecó, pero después me puse a pensar, pero ¿por qué tuvo Eva que darle a Adán? Y claro, la misma Escritura me va enseñando que ya Eva no era Eva, ya era el diablo en ella, ya Eva había quedado presa, había quedado sujeta a la voluntad del diablo, y ya como estaba siendo manejada, influenciada por el diablo, fue que ella bajo esa influencia ofreció a Adán, y Adán con sus 5 sentidos sabía perfectamente que en el momento de él desobedecer a Dios, al momento de él comer, él también sabía lo que le esperaba, la muerte. Jesucristo, nuestro Señor, cuando él vino, él sabía lo que venía. Y por eso muchas veces, antes de él morir, él anunció su muerte. Él sabía perfectamente lo que le esperaba. Sabía la hora y el día. Pero todo lo hizo por amor a la iglesia. Bendito sea el Señor. Hermanos, bendecidos con toda bendición. Espero que haya ayudado un poco este estudio. De verdad le doy gracias a Dios de poder compartir con ustedes este tema. Y ojalá y podamos... seguir compartiéndolo. Vamos a hacer, Dios mediante, vamos a seguir hablando de otros temas más, tratando de seguir este conocimiento, el conocimiento que Dios nos ha dado para compartirlo con ustedes. Y espero que de pronto y si ven esta enseñanza,
Si alguna inquietud, lo dije en el estudio pasado, si hay alguna inquietud, algún comentario, algo que ustedes quieran agregar, que de pronto crean que estoy en un error y puedo estar equivocado, igual pueden hacer su comentario. Este es un canal para que todos aprendamos. Yo de corazón lo estoy haciendo. No soy un experto en hacer un video, pero creo que la enseñanza la tenemos por la gracia del Señor. Declaro bendición, te declaro bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y recordando que el Señor está con nosotros, que los que estamos en Cristo Jesús somos bendecidos. Así que espero que pronto podamos estar compartiendo más de estos temas. Mucha bendición, hermano amado. Hasta pronto.